Hola a todos y bienvenidos al Hispanófilo de nuevo. Ya se han terminado las vacaciones y es hora de volver al trabajo. Y para volver a estrenar esta nueva temporada, qué mejor que hacerlo con Perú y con la crisis política que hoy se está viviendo en el seno del gobierno de Pedro Castillo. Recordemos que Pedro Castillo es el presidente desde el pasado 28 de julio. Es decir, que solo lleva 2 meses en el cargo. Bueno, pues en estos 2 meses ya le ha surgido una insurrección dentro de su propio gobierno. Todo surgió a raíz de un tuit que publicó su segundo al mando, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. En él amenazaba con expropiar la explotación de los yacimientos de Camisea, que es uno de los yacimientos de gas natural más importantes del continente. Y lo hizo a sabiendas de que el presidente Castillo estaba evitando por todos los medios dar la imagen de que su gobierno fuese a atentar contra la propiedad privada y contra los intereses de los empresarios en Perú. Y evidentemente que su primer ministro amenace con expropiaciones, pues es una contrariedad que tiene gravísimas consecuencias para la economía peruana. Después de que Bellido publicara aquel tuit, el problema se hizo evidente. Dentro del gobierno hay 2 sensibilidades o 2 formas de entender cómo debe actuar el gobierno, y Pedro Castillo no ha tomado partido por ninguna de las 2. Más bien, está siguiendo la estela que dejan sus ministros. Parece que se ha dado cuenta tarde de que no está a la altura de las responsabilidades del cargo, de que es un hombre sin el carácter, sin la formación y sin el carisma necesarios para liderar el gobierno. Y eso lo hacen seguro. Gracias a Dios, por otra parte, porque no hay nada peor que un idiota con confianza en sí mismo. Bueno, pues como os decía, hay una división en el gobierno. Por un lado, hay una facción que podemos llamar radical, que está dirigida desde el exterior. Concretamente está dirigida por Vladimir Cerrón, que es el fundador de Perú Libre y el exgobernador de la región de Junín, que por cierto es un hombre que hoy está condenado por corrupción y que por tanto ni siquiera tiene la autorización legal para ser asesor del gobierno. Y sin embargo es quien en muchos casos ha tomado decisiones dentro del gabinete. De hecho, es él el que está dando las directrices al premier Guido Bellido. Bueno, pues dentro de esta facción radical están agrupados todos aquellos que entiendan que este gobierno debe ser absolutamente rupturista y revolucionario. Son los que creen que el presidente debe tomar una posición de fuerza y actuar a golpe de decreto, sin miramientos y sin diálogo posible. Y por otro lado, en el gobierno hay una serie de ministros a los que podemos llamar moderados. Esta facción es la que está personificada por el ministro de Economía, Pedro Franque. Aquí en este grupo encontramos a aquellos que entienden que hay cierto espacio para el diálogo, para llegar a acuerdos con el Congreso y para continuar por la vía de la legalidad. Podemos decir que son los más conscientes, porque entienden que hoy no tienen el apoyo del Poder Ejecutivo, que la representación de Perú Libre en el Congreso es más bien pequeña y que la mayoría la tienen los partidos de la oposición. Y también entienden que la situación económica de Perú ahora mismo es muy delicada y que no pueden precipitarse a tomar decisiones que echen por tierra 30 años de progreso económico. Bueno, pues como iba diciendo, Guido Bellido es uno de los radicales. Es un radical incluso para los estándares de Perú Libre, que no es poco decir. Y es un hombre que no está a las órdenes del presidente del gobierno, sino que responde, como os decía antes, a Vladimir Cerrón. Y ojo, que cuando digo que Guido Bellido es un personaje radical, no lo digo por decir. Hay muchas declaraciones y muchos elementos de su pasado que nos permiten acercarnos a cuál es su carácter y sobre todo a cuáles son sus ideas. Mirad, os voy a poner un clip de una entrevista suya que me parece que ejemplifica todo esto que os estoy diciendo a la perfección. Escúcheme, usted, Guido Bellido, se ratifica dándole el homenaje que le dio en junio del 2017 a Edith Lagos. Es una expresión asumiendo el derecho que tiene todo peruano de expresar. La homenajea. Muy bien, dígame, Carolina, no está en lo cierto, usted está mintiendo. Corríjame, señor Guido Bellidos, si Edith Lagos no fue una sanguinaria dirigente de Sendero Luminoso. Ha sido una sanguinaria, yo no sabía que era una sanguinaria, en primer lugar, ¿no es cierto? Yo he visto en algunos documentos que ha sido una persona, ¿no es cierto?, que ha estado, ¿no es cierto?, en un momento de conflicto en el país, no ha sido que ha tomado una postura, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ha estado vinculado, ¿no es cierto?, a Sendero Luminoso, ha estado vinculado en ese proceso del país, un proceso que no es como ahora, un proceso en la que existía una dominación,
un maltrato a la gente tremendo, ¿no? Pero es senderista, pues. ¿Qué tienes contra los senderistas? Oye, no, voy a grabar eso, sí voy a grabar. Voy a grabar eso. Pero tienes que ser honesta. Bueno, pues este es Guido Bellido. Es el segundo al mando del gobierno peruano, recordemos. Fuera de cámara, le pregunta a una periodista que qué tiene en contra de los senderistas. Como si hiciese falta preguntarlo. Recordemos que Sendero Luminoso llevaba a cabo su guerra ideológica pegándole tiros en la nuca a familias y aldeas enteras. Todo esto os lo cuento para que nos demos cuenta del daño que podría llegar a hacer un tipo como este al mando de, entre otras responsabilidades, las de dirigir las labores de inteligencia del país, que están encargadas del combate al terrorismo. Y hay varios episodios más que pueden ser muy ilustrativos, como cuando le dijo a una diputada que solo le faltaba ser violada o algo así le dijo. O como cuando felicitó a los Castro por no haber permitido la participación en la Revolución Cubana a los homosexuales. Es decir, hay muchas cosas de su carácter que, como es lógico, pues crean muchas antipatías. Pero quizás lo más importante es cómo está tratando de incluir, por su cuenta o según las órdenes de Vladimir Cerrón, una serie de medidas que están alejadas de la línea del gobierno y que son tremendamente polarizantes, como lo de amenazar con una expropiación. Pero bueno, no solo eso, también aseguró que el gobierno de Perú aceptaba la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, cuando no es cierto. Bueno, por lo menos no lo hacen abiertamente. Es decir, es un personaje que crea mucho rechazo, y no solo entre los opositores al gobierno. Según un sondeo de Datum, el 76% de los peruanos se oponía a que Guido Bellido fuese el primer ministro. Y no sé si os acordaréis, pero la designación de Bellido como primer ministro provocó el pánico en los mercados. No sé si os acordáis de aquello. Todos los valores venían perdiendo fuelle desde que Pedro Castillo fue candidato a segunda vuelta para enfrentarse con Keiko Fujimori. Pero fue precisamente cuando escogió a Bellido, cuando ya era evidente que Castillo iba a cumplir con lo que había prometido en la campaña, o que por lo menos iba a intentarlo. Y recordad que prometió mucho en campaña. Yo hice algún vídeo sobre su programa político, pero bueno, yo os lo refresco. Sin entrar demasiado en detalles, solo recordaros que era, bueno, marxismo-leninismo puro y duro. El programa era un cúmulo de tópicos mal redactados sobre cómo le iba a dar la vuelta a la tortilla y de cómo iba a poner en marcha toda una serie de medidas tremendamente intervencionistas sobre la economía y sobre la vida social de todos los peruanos, incluyendo un ataque frontal a la libertad de prensa. Después de que se diese a conocer la designación de Bellido, el sol, que es la divisa peruana, experimentó la mayor caída que ha visto el Perú en 7 años. Y evidentemente la gente salió despavorida y con motivo. Nadie va a invertir en un país si lo que se percibe en el ambiente político es incertidumbre. Si los ahorradores, si los bancos o los empresarios no tienen confianza en que sus inversiones puedan generarles algún rédito económico, si perciben que pueden perder sus ahorros o si perciben que su propiedad no va a estar a salvo y que el gobierno de turno puede robarles lo que es suyo, pues evidentemente no van a invertir y no van a contratar a nadie. Gracias a Dios, Castillo parece que entendió esto y entendió que si continuaba con esa misma línea iba a tener muchos problemas, que no tendría acceso a crédito, que podría generarse un proceso inflacionario y que no podría reconstruir la economía después del golpe de la pandemia. Evidentemente, si no hay nadie dispuesto a invertir y crear empleo, pues la recuperación económica está fuera del tablero. Y además de eso, si seguía en esta línea también podría conseguir que el Congreso le diese un portazo cada vez que tuviera que presentar alguna propuesta. Que, como decía antes, el Congreso tiene una mayoría de derechas. Y es por esto que escogió a un moderado para dirigir el Ministerio de Economía. Es por eso que puso a Pedro Franque al frente de la cartera de Economía, porque es un economista que, a pesar de ser socialista, pues tiene fama de ser prudente y de ser una persona seria y formada. Y desde entonces el mensaje que ha mandado a la presidencia hacia el exterior ha sido: tranquilos, no somos unos locos revolucionarios que vayamos a expropiar todas las empresas del país, podéis venir a invertir al Perú tranquilamente y que vuestros derechos van a ser respetados. Por ejemplo, esto lo decía Castillo en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos el pasado 21 de septiembre, creo que fue. Nosotros no somos comunistas. Nosotros no hemos venido a expropiar a nadie. Nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, a llamarlos a los grandes inversionistas, a los empresarios,
para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú. El Perú es eminentemente minero, tiene bastante riqueza, pero esa riqueza debe sentirlo el hombre más común. Bueno, pues unos días después de que Pedro Castillo diese este discurso, ¿qué es lo que decide hacer Bellido? Pues colocar un tuit que dice textualmente: convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado. Caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento. Como os he dicho antes, Camisea es uno de los yacimientos de gas natural más grandes de toda la región. Está situado en la región de Cuzco y ahora el encargado de su explotación es un consorcio formado por varias empresas privadas como Repsol, Pluspetrol, Hantoil. En realidad, lo de negociar los contratos de nuevo pues no sorprende nada, porque es algo que llevaban en sus programas muchos de los partidos y es una medida que tiene bastante aceptación popular, porque muchos peruanos sienten que dan más de lo que reciben. De hecho, incluso Fujimori o López Aliaga lo llevaban en su programa. Lo que fue un palo, un shock, fue aquello de amenazar con expropiar a una empresa privada, y una empresa privada además de este tamaño. Y más en un momento tan sumamente delicado en el que se está jugando Perú la recuperación post-pandemia. Nacionalizar una empresa así como así evidentemente está más que prohibido por la Constitución peruana, por lo que rápidamente Pedro Castillo salió a contradecir a su primer ministro y a tratar de calmar las aguas. En este gobierno del pueblo estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos. Cualquier negociación se dará con respeto irrestricto al Estado de Derecho y velando por los intereses nacionales. El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor. Todo esto, que puede parecer algo anecdótico, tonto o banal, pues la realidad es que tiene unas consecuencias importantísimas para la economía y el sustento de muchas familias. Para ilustrar la tontería de Bellido, nada mejor que ver cómo la divisa peruana se depreció hasta el punto de alcanzar su récord histórico, con 4,13 soles por dólar. Solo hace falta un tuit, y da igual que el presidente salga a corregirlo, da igual, si hay la más mínima sospecha de que el Estado de un país te va a robar, cualquier inversor va a pensarse mucho el invertir en ese país. Y la gente va a dejar de guardar sus ahorros en divisa de ese país. ¿Y esto qué significa para los peruanos? Pues que los soles se deprecian, es decir, que pierden su valor. O dicho de otra forma, que ahora la canasta básica de una familia peruana es sustancialmente más cara que hace unos meses, y sigue empeorando. Y todo porque un idiota con ínfulas de revolucionario está haciendo el papelón. Por cierto, para enmarcar todo esto también hay que recordar que Bellido no es el encargado de renegociar estos contratos, que la competencia legal para renegociar los contratos no la tiene la presidencia del Consejo de Ministros, sino que la tiene Perupetro, que es la sociedad estatal que se encarga de gestionar todos estos acuerdos del Estado con empresas privadas. Es decir, que Bellido se está saliendo mucho del tiesto. Y lejos de desdecirse, en vez de obedecer al su presidente y dar un paso atrás, lo que hace es coger sus dos toreros e irse a hacer un paripé a la sede del socio mayoritario del consorcio de Camisea, que es la argentina Perupetro, para supuestamente entregar una citación para informar del reinicio de las negociaciones. Yo no sé si Pedro Castillo llega a entender cuál es la situación. Está sufriendo un golpe palaciego. Su segundo al mando se está moviendo en una dirección totalmente opuesta a su línea de gobierno y le está desautorizando. Que estas cosas tienen unas consecuencias y el gobierno debe ser consecuente. No puede tener a ministros que hacen lo que les viene en gana. Es el momento de que Pedro Castillo escoja, que decida si quiere optar por una vía radical o por una vía moderada y prudente. En realidad estoy seguro de que no hay nada que le apetezca más a Pedro Castillo que nacionalizar empresas y gritar aquello de exprópiese. Es decir, Pedro Castillo, estoy seguro de que está también en esto con Guido Bellido. Pero no es de esto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que la economía peruana está en una situación tremendamente delicada y que puede cargarse todo el progreso económico de las últimas décadas y convertirse en la siguiente Venezuela. Castillo tiene que elegir ahora entre empezar a ser bautizado como un nuevo Ollanta Humala, es decir, que como el expresidente se convierta en una decepción de sus votantes y que no haga todo lo que prometió en campaña, o en convertirse en el presidente del gobierno que creó una auténtica crisis económica y política, en convertirse en el presidente que llevó a millones de familias a la indigencia. Y en realidad, si no da él el paso, lo tendrá que hacer el Congreso y quitarle la confianza a Bellido.
Bueno, ya que nos ponemos, también convendría que sacasen del gabinete a algún que otro ministro que compadría demasiado con los senderistas. Es más, lo que se está ganando Pedro Castillo es que le echen como echaron antes a Vizcarra, porque está demostrando con toda claridad su manifiesta incapacidad moral. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que podamos vernos en el próximo vídeo y bueno, un saludo y hasta la próxima.